10 de la mañana, 18 minutos, y como les contamos hace algunos segundos, una de las noticias del momento en Colombia tiene que ver con la UPC. Tal vez técnicamente suena confuso, pero es lo que paga el Estado, al sistema de salud por la atención de cada uno de los pacientes. Y precisamente estamos con Esteban Bejarano para desarrollar esta noticia, porque viendo la circular del Ministerio de Salud, pues es un aumento general del 12%, pero ¿cómo se divide esto en el régimen subsidiado y en el contributivo? Claro que sí, Nicolás. Entonces, así las cosas para el 2026, esta UPC para los dos regímenes queda de la siguiente manera discriminada. Para el contributivo, de 9,3%. Esto quiere decir que le van a pagar a las EPS por los afiliados del régimen contributivo 1.658.912 pesos. Para el régimen subsidiado queda en 16,49%, un aumento significativo, es decir, que van a pagar cerca de 1.541.706 pesos. Esto hay que recordar que responde a un auto de la Corte que pedía cerrar brechas entre estos dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. Sin embargo, pues todo lo que significa este nuevo aumento a la UPC para el 2026 ha generado distintas reacciones. Ha generado distintas reacciones, pero también es importante escuchar la posición del Gobierno Nacional, y por eso nos conectamos a esta hora de la mañana con el viceministro de Salud, que es Luis Alberto Martínez. Doctor, bienvenido aquí a Noticias a Caracol en Vivo, y por supuesto aprovechamos esta oportunidad para desearle un feliz año. Sí, buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial en nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, también deseándoles que el próximo año a ustedes, la mesa de trabajo, a Caracol y a todos los televidentes nos vaya muy bien en este 2026 que recién va a empezar. Bueno, doctor, empecemos hablando un poco sobre las reacciones que ha tenido este incremento por parte del Gobierno Nacional al sistema de salud. Esta mañana escuchábamos a los pacientes, escuchábamos a un sector de las clínicas y hospitales, pues señalando que a pesar de que el Ministerio hace un esfuerzo, pues los recursos siguen siendo insuficientes. ¿Cuáles son esos estudios técnicos, viceministro, en los que ustedes se basaron para afirmar que el actual aumento, tanto para el régimen subsidiado como el contributivo, sí alcanza para cubrir la demanda? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Primero, como un poco de contexto de qué es la unidad de pago por capitación y cómo se calcula. La unidad de pago por capitación, la UPC, son los recursos que el Estado le entrega a las EPS para que las EPS cubran los riesgos en salud de los afiliados. Es una prima de riesgo, ¿cierto? Como se conoce pues en el sistema de seguros. Y con esa prima de riesgos, pues ellos deben organizar una red de atención, de suministro de medicamentos, de atención de especialistas y demás, para poder garantizar el cuidado integral de todos sus afiliados. ¿Cómo se calcula? Pues las EPS envían la información al Ministerio de Salud y Protección Social. Estos son unas bases de datos grandes, inmensas, que representan lo que les cobran a las EPS, los hospitales, las clínicas, los proveedores de medicamentos. Esta información pasa por un proceso de depuración, ¿cierto? Se revisa su calidad, su consistencia, se hace una depuración, por ejemplo, de que procedimientos que son propios de las mujeres no se le estén haciendo a hombres. Por ejemplo, que haya pertinencia entre el diagnóstico y el tratamiento, ¿cierto? Y también se revisan los costos. Entonces, costos exorbitantes como los que encontramos, por ejemplo, el año pasado, donde una extracción de un diente la estaban cobrando en 33 millones de pesos, pues ese tipo de tarifas pues son inaceptables, ¿cierto? Y recientemente, con ocasión de la Honorable Corte Constitucional, que nos impone un auto y nos dice que hay que hacer un contraste entre la información que nos mandan las EPS con otras bases de datos. Entonces empezamos a ver esta contrastación y encontramos, por ejemplo, lo que ya se ha evidenciado, que lo ha mostrado la ADRES en diferentes estudios y que nosotros también hemos adelantado parte de esos estudios, es que dentro de esa información que mandan las EPS, mandan información de atenciones, de facturas, por servicios prestados a gente ya fallecida después de la fecha de fallecimiento, más o menos 1,4 billones de pesos en los últimos 5 o 6 años. Y otro tanto también evidenciamos 2,1 billón de pesos que se cobraron de más por precio máximo de venta de medicamentos. En el país hay unos medicamentos que tienen control de precios, que están regulados, es decir, tienen un tope de la tarifa que pueden cobrarle al sistema. Pues ese tope fue superado en estos 4 o 5 años en 2,1 billón de pesos. Entonces, con esta depuración, pues pasa un proceso de calidad de esa información y se le aplican unas fórmulas que tienen que ver
con las frecuencias de uso, es decir, qué tanto consumo se proyecta de cada uno de los servicios, se hace una indexación por el IPC, se tienen en cuenta todas las consideraciones. Por ejemplo, el IPC contiene parte del incremento de los salarios mínimos y también contiene la fluctuación que hay en el dólar. Entonces, es un estudio pormenorizado que se hace durante todo el año. Esta información que se revisa de las EPS, también se les informa a las EPS para que las EPS puedan retroalimentar y puedan justificar las tarifas que se salen digamos, de cualquier lógica y puedan aclarar el diagnóstico, etcétera, y eso se tiene en cuenta. Y entonces se seleccionan unas EPS que tienen una consistencia. Y es que el representante legal y el revisor fiscal de la EPS anexa a la base de datos un certificado del gasto que dice, mire, el año pasado yo me gasté estos recursos y pone una cifra, lo firma el representante legal y el revisor fiscal. Y entonces, luego de la depuración, se hace una comparación entre lo que se calculó, lo que nos informaron depurado, con lo que ellos informaron en el certificado del gasto. Y lo que supere el 90% se vale esa información. Entonces, es un tema técnico donde hay actuarios, donde hay economistas, donde hay matemáticos, etcétera. Y la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, que es una instancia que tiene el gobierno reglamentada por ley, por decretos, que está conformada por la Presidencia de la República, por el Ministerio de Hacienda, por el Departamento Nacional de Planeación, por el IETS y por el Ministerio de Salud, pues con ellos se hace el cálculo y se define una tarifa. Ese es, digamos, el proceso y esos recursos son los que se le entregan a las EPS mes a mes anticipadamente. Sí, doctor, y es que precisamente todo ese proceso técnico que usted menciona, pues tarda varios meses, e incluso una de las críticas que hace, por ejemplo, ASEMI, es que 8 EPS están desde hace bastantes meses, incluso años, pues intervenidas por parte del gobierno nacional, y que pues esa información no es real con la situación actual del mercado. Incluso lo que pedía ASEMI era un incremento que estuviera por el orden del 17%. Sí, las agremiaciones que defienden la intermediación financiera en salud, entre ellas ASEMI o la misma ANDI, pues desde tiempo atrás han tratado de incidir en el incremento de la unidad de pago por capitación. Ustedes recordarán el famoso cartel de ASEMI. Durante los años 2006 a 2008 se evidenció, la Superintendencia de Industria y Comercio evidenció que hubo un cartel, se pusieron de acuerdo en negar servicios, tecnologías que estaban incluidos o financiados por la UPC y también se pusieron de acuerdo en informar de manera irregular al ministerio para que el ministerio acogiera esa información e incrementara de manera exorbitada la UPC. Todo esto hace parte de una sanción que ya fue ejecutoriada, incluso finalmente el Consejo de Estado le dio la razón a la Superintendencia de Industria y Comercio recientemente en el 2023. Eso es una evidencia que tenemos, más que cada año estas agremiaciones pues obviamente hacen su trabajo de representar a sus agremiados presionando al gobierno para que haya más incremento. Pero aquí el tema no es de presiones ni es un tema político, sino que es un tema técnico. Entonces, con la información que pasa en las EPS, con la depuración que se hace aquí, se hacen los cálculos y esa es la cifra consistente que se tiene para poder incrementar de manera sustancial. Porque mire, en este cuatrenio hay que plantear esto. En este cuatrenio, si lo comparamos con los gobiernos anteriores, el presupuesto asignado para salud se ha incrementado en términos reales en el 51.4%. O sea, pasamos de 48.5 billones de pesos del 2022 del presupuesto asignado a salud a 73.5 billones asignados para el año 2026. Esto es un crecimiento real de 25 billones de pesos. Eso representa 1.4 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, más que una reforma tributaria. Eso es para el presupuesto general destinado a salud. Y para la UPC, esta UPC ha crecido también de manera importante, ha crecido alrededor de 23 billones de pesos en términos reales, es decir, el 30.4% comparando los 75.3 billones que se ejecutaron en el 2022 con los 98.2 billones a precios del 2025, precios constantes para que sea comparable, que se van a ejecutar el próximo año, el 2026. Esto representa 1.3 puntos del Producto Interno Bruto, más que una reforma tributaria. Entonces, ha habido un incremento sustancial, real, de los recursos a salud. Y lo que viene ahora es la equiparación
de los recursos destinados a salud entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Pues el gobierno anterior desbarajustó, perdónenme la expresión, desequilibró los recursos que se asignaban para la atención de los más pobres y vulnerables, y aquí se corrige esto y por eso la UPC del régimen subsidiado se incrementa en una forma mayor en el 16.5% comparado con lo que se incrementa el régimen contributivo. Viceministro, ahí hay un tema también importante que, por ejemplo, lo plantean las IPS, las EPS, las agremiaciones, y es que sí, aumenta ese porcentaje para el subsidiado, queda cercano al régimen contributivo, pero que de todas maneras deben de tener en cuenta lo que sucedió o lo que está sucediendo, por ejemplo, en el 2025, el panorama que ellos han advertido, la Contraloría, la Defensoría y demás, que tienen pues un desfinanciamiento, que están en rojo y que inician el año 2026 en rojo. Ahora se le suma el tema del incremento del salario mínimo. ¿Cómo hacen ustedes para en ese cálculo, o se tiene en cuenta ese incremento, por ejemplo, y también teniendo en cuenta el panorama del 2025, o sea, el salario mínimo, cómo va a afectar a la UPC? Porque al parecer pues todo también va a subir y también van a subir pues los costos en salud. Primero que todo, hay un problema estructural en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ¿cierto? Hay unas fallas estructurales que vienen desde décadas atrás y que se tratan de corregir con el proyecto de ley que hace curso en el Congreso, que dio recientemente la Comisión Séptima del Senado, la misma que hundió en su momento la reforma laboral y que hoy está en apelación para ver si sigue su trámite. Ahí están, digamos, como las principales soluciones a los problemas que adolece el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que son de tiempo atrás. Tuvimos 157 EPS en toda la historia del sistema, hoy tenemos 28 y de las 28 solamente cumplen 2. O sea, esto no es un tema nuevo. Aquí el caso es cómo se utilizan los recursos, ¿cierto? Entonces ahí sí hay, digamos, un margen para revisar, para investigar. Ya ustedes han conocido todos los escándalos de corrupción, las evidencias, la gente que ha estado en la cárcel, las investigaciones que hay en curso, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema de eficiencia y de buen manejo de los recursos. Entonces, aquí se hace un esfuerzo muy importante para hacer un cálculo técnicamente. Y con respecto al reparo que se hace sobre el salario mínimo, pues el salario mínimo está incluido de manera indirecta, pues porque hace parte de los factores que inciden en la inflación, en el IPC. Y como les decía, el IPC se calcula. Por eso estos cálculos que le acabo de plantear tienen en cuenta ese IPC. Entonces ha habido un incremento real de los recursos asignados a salud y de los recursos asignados en la UPC en el presente gobierno. Viceministro, a propósito de este tema y esta línea de conversación, quiero pues subrayar una propuesta que hace Juan Carlos Giraldo, que es el director de un gremio que se llama Clínicas y Hospitales. Él dice que el impacto real de esta UPC dependerá de qué tan rápido el gobierno expida una circular que haga obligatorio un ajuste de contratos y tarifas entre EPS y las IPS. ¿Ustedes tienen en mente algo relacionado con esta propuesta? Claro, es que esa propuesta pues hace parte del acervo jurídico, normativo que tiene el sistema. Y entonces por allá en el 2014, si mal no recuerdo, 2012-2014, se expidió un decreto y este decreto plantea que cada que haya un incremento de la UPC, ese incremento de la UPC debe reflejarse en los contratos de prestación de servicios, es decir, en los contratos con hospitales y clínicas. Y entonces, en la resolución que se expidió ayer, pues hay 2 artículos que plantean ese incremento. Y ya se hizo también la circular, que ya debió haberse publicado anoche, donde se reitera que las EPS pues deben trasladar ese incremento de la UPC a los contratos de prestación de servicios, porque al final del día, quien presta el servicio de salud no es la EPS, son los hospitales y clínicas, son las IPS. Es que en ese sentido, señor viceministro, pues lo que advierten las clínicas y hospitales es que siguen operando en déficit y con alta cartera vencida, digamos. ¿Ustedes qué solución concreta ofrecen para que se ajuste esa situación y que vaya más allá de un incremento a la unidad de pago por capitación? Sí, por eso les reitero que todas las soluciones a los problemas estructurales del sistema están en la reforma, ¿cierto? La reforma ofrece unos instrumentos muy importantes de saneamiento de las deudas
que se tiene históricamente con las EPS que ya fueron liquidadas, por ejemplo, para los hospitales públicos. Ahí están los artículos. También en su momento ASEMI, en una de las mesas técnicas de la reforma, planteaba que no tenían recursos para que las EPS se transformaran en gestoras para poder pagar las deudas acumuladas que han tenido durante estas más de 3 décadas de Ley 100. Con el Ministerio de Hacienda se diseñó un instrumento que está en la reforma donde el Estado le prestaría recursos a las EPS para que paguen la cartera y hagan su tránsito a gestoras de salud y vida y ya no manejen los recursos porque hay evidencia suficiente de que han manejado muy mal los recursos en este Sistema General de Seguridad Social en salud. Entonces, en la reforma están, digamos, las soluciones a los problemas estructurales que tiene el sistema desde hace más de 3 décadas. Teniendo en cuenta, viceministro, también las órdenes de la Corte, los más de 17 órdenes y puntos que ha dispuesto la Corte con respecto al tema de salud en el país, ¿qué pasa con el rezago de la UPC en el año 2024, 2025? ¿Sí va a haber o no va a haber un incremento? ¿Qué han dicho desde el Ministerio de Salud? Muchas gracias por esa pregunta. Los autos de la Corte corresponden a un seguimiento que se hace a una sentencia hito que se expidió en el 2008, la sentencia T760 del 2008. Es decir, llevamos ya más de una década tratando de cumplir todos los gobiernos a esa sentencia hito. Y esa sentencia hito pues impone unos autos que tienen que ver pues con las fallas estructurales que tiene el sistema, en especial con quitar las barreras de acceso administrativas, financieras, geográficas, culturales que tiene el sistema de salud para cuidar bien a su población y también tiene un en la sostenibilidad financiera del sistema. Entonces hay 2 órdenes de la Corte que se han desarrollado en unos autos y que nos han hecho revisar. En este periodo gubernamental nos hicieron revisar las UPC del 2024 hacia atrás. Entonces este año se hicieron unas mesas con una amplia participación de las agremiaciones que representan la intermediación financiera, que representan las EPS, que representan los pacientes, con participación de la academia, de los hospitales y clínicas, de la comunidad en general. Y durante varios meses se desarrollaron estas mesas donde cada uno de los actores puso, digamos, su conocimiento, sus intereses, su documentación técnica, el gobierno hizo lo propio, hubo participación de la academia, de los hospitales, de ASEMI, etcétera, poniendo esto, y la Corte plantea en el auto que esta mesa se debía poner de acuerdo en generar una cifra de cuánto había que incrementar la UPC del 2024 para atrás. Y obviamente ahí no hubo ningún acuerdo porque las diferentes posiciones, pues unos con sus intereses planteaban unos incrementos exorbitantes y técnicamente pues no se demostró que hubiera una insuficiencia. Como eso no pasó, entonces estos insumos se le llevaron a la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas, la instancia que ya les comentaba anteriormente, donde hay la representación del gobierno nacional y demás. Allí con los grupos técnicos se revolvieron a revisar todos los estudios técnicos y en especial uno que da cuenta de lo que se denomina la siniestralidad médica, que es la relación entre el costo médico y los ingresos. Y entonces con los estudios que se hicieron retrospectivamente, las EPS se gastaron entre 86 de cada 100 pesos a 97 de cada 100 pesos en estos años. Es decir, hubo suficiencia de la UPC en lo que se entregó y eso se le informó a la Corte Constitucional y en reciente auto dice yo voy a revisar esto ya en febrero, ¿cierto? Y entonces estamos esperando que lo diga de aquí para atrás y de aquí para adelante es lo que les acabo de comentar del incremento sustancial para el año 2026. Entonces están esperando a febrero para ver si se va a dar o no se va a dar ese reajuste. Pues reajuste, según los cálculos del gobierno, no hay, porque aquí lo que se evidenció es que... O lo que les diga la Corte, lo que les ordene. Sí, lo que nos ordene la Corte confiemos en que se apegue a los estudios técnicos, porque aquí el riesgo que se corre es que nos estén haciendo incurrir en un error al Ejecutivo y a la justicia con una información falsa. Entonces, eso sí nos preocupa, eso técnicamente llama fraude procesal. Y obviamente un servidor público
pues conociendo estas irregularidades, pues no se puede quedar callado. Esto lo hemos informado a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Confiemos, incluso la Corte, también en un auto, conmina a la Fiscalía para que dé información sobre estas investigaciones. Viceministro, una última pregunta rápida antes de finalizar. Ustedes también dieron a conocer una circular importante en materia de registro de medicamentos financiados precisamente por la UPC. Explíquenos muy rápidamente eso qué significa, para qué va a servir ese registro. Ese registro va a servir para mejorar la información, para tener una información más en tiempo real. Hoy hay una plataforma que se llama el MIPRES, Mi Prescripción se llama, donde ahí se informa cuáles son los medicamentos que se están prescribiendo. Ahí están los de más alto costo, entonces ahí tenemos un monitoreo permanente para anticiparnos a un potencial desabastecimiento o escasez. Entonces ahora vamos a incluir de manera paulatina un mayor número de medicamentos para poder tener una información más en tiempo real y poder anticiparnos a una potencial desabastecimiento de los medicamentos. Eso es mejorar los sistemas de información que tiene el sistema de salud colombiano. Bueno, viceministro, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo y por supuesto por presentar sus conceptos, su opinión sobre este ajuste a la UPC. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo muy especial y renovarles nuestros deseos porque el próximo año nos vaya muy bien a todos. Bien, y hacemos contacto a esta hora de la mañana, son las 10:39 con Ana María Vesga. Ella es presidenta de ASEMI, que es el gremio de las EPS. Doctora, bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Buenos días, Nicolás, Esteban, para todos los televidentes. Bueno, usted ya escuchó al viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, hablando pues sobre el ajuste de la EPS, de la UPC. Él señala que es suficiente, que sirve para cubrir pues en el 2026 el sistema de salud y dice que si se necesitan más cosas, pues que se apruebe la reforma. Bueno, el cálculo que hicimos hace ya varias semanas, basado en la información que presentaron las EPS de ASEMI, que representan cerca del 63% del régimen contributivo, daba cuenta de una necesidad de aumento entre el 16 y el 17%. Ese cálculo lo hizo ASEMI, lo hicieron otras agremiaciones y no contemplaba el incremento de salario mínimo que conocimos hace unos días. El incremento que se decretó ayer para el régimen subsidiado del 16.5, sin duda, pues no solamente cumple con la orden de la Corte Constitucional, orden de ya hace muchos años de equiparar la diferencia entre las primas, pero en el régimen contributivo del 9%, pues dista mucho y es realmente un aumento, decirlo exiguo, si se tiene en cuenta más aún este incremento de salario mínimo. Entonces, pues no, las cuentas para nosotros todo lo contrario, nos hablan de que solamente por efecto de este incremento del salario mínimo ya arrancamos con un déficit cercano a los 4 billones de pesos. Y definitivamente la forma en la que se llega a ese 9%, pues habrá que verla cuando se revele completo el informe de suficiencia y nos diga el ministerio cómo concluyó que el 9% será suficiente. No entendemos de dónde pueda salir ese cálculo. Doctora, en ese sentido, con este aumento del 9% tarifa 2026, ¿cuánto van a recibir ustedes por la atención de un paciente y en la realidad cuánto va a costar? Pues el incremento sobre la UPC para el régimen contributivo nos deja con una cápita cercana al 1.654.000 pesos. Si tomamos los niveles de siniestralidad con los que cerramos el 2025, agregado sistema, porque esta es la información que entregan todas las EPS a la Superintendencia Nacional de Salud, estamos hablando de una siniestralidad cercana al 108%, es decir, de cada 100 pesos un gasto de 100 pesos que se reciben, un gasto de 108. Entonces, pues vamos acumulando un rezago que para el año 2025 cierra solamente por este periodo en 10 billones de pesos. Estamos proyectando que para el 26, con este incremento de UPC en el contributivo, podríamos estar viviendo una situación similar. Teniendo en cuenta entonces esta situación, ¿se tuvo en cuenta lo que fue el panorama del 2025 para ese cálculo del 2026? Y una pregunta importante, ¿ese aumento les va a ayudar a saldar esas deudas o simplemente va a ayudar a pagarlo del día a día? No, el incremento de UPC opera pues a partir del 1 de enero, paga
el corriente, la operación del sistema para este año. Pero lo que tenemos, y es parte de la discusión que se ha tenido desde la orden de la Corte Constitucional, pues es la revisión del rezago que se ordenó revisar desde el año 2021. Y eso es lo que, escuchando hace unos minutos al viceministro, concluyó de manera unilateral el Ministerio de Salud junto con la Comisión Asesora, y ayer nos notificó que a su juicio, pues ese rezago no se ha dado, los recursos según ellos han sido suficientes y no habría lugar a un ajuste por UPC retrospectivo. La implicación que tiene eso es que ese hueco que ha venido generando el sistema por insuficiencia y que tiene su mejor expresión en las deudas entre los diferentes actores, pues no habría cómo cubrirlo, con lo cual el sistema pues sigue operando en sobregiro. Sí, doctora, el gobierno en este momento pues tiene intervenidas 8 EPS que concentran cerca del 50% de los pacientes del país. ¿Ustedes qué tanto confían en esos datos financieros que presentaron estas 8 EPS para la información que se tuvo en cuenta en el momento de la discusión en la mesa técnica para calcular la UPC? Es una muy buena pregunta. Hay 24 millones aproximadamente de afiliados en esas 8 EPS. Cerca del 50%, un poquito menos, son afiliados a la nueva EPS, entidad de la cual pues, es público, no se conocen estados financieros desde el año 2023 y desde luego pues, no aportó información para este ejercicio de la mesa. Tampoco conocimos los números de reporte de las demás EPS intervenidas. Entonces, pues la verdad es que estamos navegando decisiones críticas, claves del sistema de salud con una altísima opacidad, porque estamos hablando de que información relevante para hacer cálculos técnicos, para hacer cálculos suficientes y para poder decirle al país cuánto realmente se requiere para cubrir su atención, pues no se conoce. Entonces, ese digamos que ha sido una de las principales críticas que hemos hecho y que le hemos insistido a la Corte. Si no se conoce la información de la mitad del sistema, es muy difícil, estamos un poco andando a tientas sobre los verdaderos requerimientos. Y lo que sí vemos es los estados financieros de las que sí reportan intervenidas, a excepción de la nueva, repito, con unas siniestralidades altísimas y con un aumento material de quejas, reclamos y tutelas, lo cual nos habla de una crisis financiera que está allí y que no se ha corregido a pesar de 2 años de estar en control del Estado a través de la intervención. Doctora, ese aumento de la UPC para el régimen subsidiado específicamente, ¿sí va a ayudar a cerrar esas brechas y, más importante aún, a brindarle una atención eficaz a los pacientes? Pues ojalá, y ese es el propósito. Hay una deuda histórica con el régimen subsidiado, la equiparación de las primas había que hacerla hace muchos años. Si bien el régimen subsidiado por temas de acceso, también por demografía, por oferta, pues no consume tanto como el régimen contributivo. Lo cierto es que pues es un deber del Estado equiparar las primas y eso es lo que se ha conseguido hoy a cerca del 93% entre una y otra. En eso pues creemos que está bien y se ha atendido la orden de la Corte. El deseo es que realmente se traduzca en mejoras para esa población, porque pues también hay que decirlo, el 60% de la contratación que se hace en el régimen subsidiado se hace con el hospital público, con entidades públicas. Entonces, pues no queremos ver que los recursos se utilicen para fines distintos y repito, esperamos que realmente se traduzcan y lleguen a la población en mejor y más salud. Doctora Vesga, escuchábamos ahorita al viceministro hablar sobre esos autos de la Corte Constitucional que ordena
precisamente al Gobierno Nacional al ponerse al día con la UPC de los años 2021 hasta 2024. Él dice, pues nosotros presentamos nuestra argumentación y vamos a esperar hasta el mes de febrero, pero ¿usted sí cree que el gobierno va a hacer caso de la Corte Constitucional cuando incluso el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene un incidente de desacato? Pues mire, la forma en la que cerró la mesa el día de ayer era previsible. Asimismo empezó el ejercicio que empezó a comienzos del 25, fue suspendido por orden de la Corte por encontrarlo inocuo y ordenó volver a reiniciarlo. Volvimos otra vez a las mesas. Concluye con algo que lejos de ser un consenso, una concertación técnica, terminó siendo pues una exposición de una decisión unilateral del ministerio donde no conocemos qué fue lo que se acogió, cómo se acogió, cuáles son los cálculos. Ayer nos decía el viceministro, pues palabras más, palabras menos, que sobre los estados financieros de las EPS no se podía confiar y que por tanto pues para ellos el cálculo de siniestralidad no era un indicador concluyente del gasto, pero tampoco conocemos las bases que alimentan ese informe de suficiencia, que es el que nos permite saber realmente cuál es el gasto. Entonces, le oímos al viceministro unas cifras, unas conclusiones sobre pues que hablan de que el sistema está muy bien y de que está sobrando la plata. La realidad es que eso no es lo que estamos viviendo los colombianos en ninguno de los hogares. Yo creo que más bien todas las personas tenemos un caso cercano que contar de cómo se ha deteriorado este sistema, lo cual nos habla de que esa idea que ellos tienen de que el sistema va muy bien y viento en popa, pues no se compadece con la realidad de todos los días de todos los usuarios. Una última pregunta, doctora Ana María, agradeciendo su tiempo y estos minutos un 31 de diciembre. Este aumento del 23% al salario mínimo y este ajuste del 9%, por ejemplo, en el régimen contributivo, ¿qué tanto termina afectando el sistema, teniendo en cuenta que las dos cifras no coinciden, ¿no? Tal vez una está más alta que la otra y los hospitales tienen que pagar nómina, las EPS también, y seguramente usted iniciaba esta conversación señalando, no teníamos en cuenta o no nos esperábamos un aumento tan alto? Mire, cuando se hacen los cálculos para determinar la UPC, se tiene en cuenta el componente de inflación pasado, del año anterior y el proyectado. Y desde luego, pues un incremento en el salario mínimo de estas proporciones tiene dos efectos inmediatos. El primero, pues la población empleada en el sistema de salud que gana 1 o 1.5 salarios mínimos, que va a tener un impacto directo el 1 de enero. Estamos hablando de, según bases de información, cerca de 400.000 personas estarían en ese rango. Entonces ahí ya hay un efecto puntual que va a obligar a los hospitales, principalmente, que son los principales empleadores, a incrementar y hacer ese mayor esfuerzo. El segundo, necesariamente, pues es el incremento natural que hemos visto, la correlación entre el incremento del salario y la inflación, que también nos habla de que podríamos estar cerrando el año con 4 puntos más de inflación. Entonces, cuando me devuelvo en la fórmula de cálculo de la UPC, ese trending inflacionario, pues la forma en la que nosotros lo contemplamos y lo consideramos para decir hace unas semanas que se necesitaba el 16, el 17%, ya está lejos de esos 4 puntos que le estaría incrementando de más en el efecto inflacionario por aumento del salario mínimo. Entonces, pues la verdad es que no se compadece y uno no entiende cómo en una crisis que se está viendo a todo nivel, con la generosidad que se ha tenido en el aumento del salario mínimo, discutible por demás, pues no será consistente con la necesidad de financiamiento que tiene el sistema hace mucho tiempo. Bueno, doctora Ana María Vesga, presidente de ASEMI, el gremio de las EPS, pues presentando sus argumentos y también pues sus posiciones en torno a este aumento de la UPC, que recordemos para el régimen subsidiado es del 16% y para el contributivo del 9%. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, un buen día y feliz año.
Y también le agradecemos a usted, Esteban. Se va con noticia por parte del ministro de Salud, bueno, el viceministro, en torno a esa circular que usted hacía referencia sobre los medicamentos. Sí, señor, importante para la CPS y también pues para saber qué está pasando con los medicamentos de los pacientes. Mira, a propósito sobre medicamentos, nuestra compañera Daisy Nivia habló con AFIDRO, el gremio farmacéutico, y esto fue lo que respondió en torno al sistema de salud. Y es que con el aumento del UPC del 9,03% que se ha anunciado, pues son muchos los gremios y diferentes sectores que han reaccionado a esta decisión del gobierno nacional después de un amplio debate. Y es por eso que a esta hora nos acompaña Ignacio Gaitán. Él es director de AFIDRO. Esta es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo. Director, gracias por este espacio con Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias a ustedes y es una alegría saludar a la audiencia de Caracol Televisión. Un feliz año para todos los que nos ven el día de hoy. Feliz año para usted también, don Raúl. Cuéntenos cómo ustedes reciben la decisión final de ese aumento de la UPC para el año 2026. Voy a tratar de llevar la conversación a cifras para no entrar en el debate filosófico que me parece que es más complejo. Si hablamos de pacientes como centro del sistema, ya traíamos, como usted muy bien lo sabe, del 2024 al 2025 una OPC deficitaria que demostró este año índices de cartera históricos, que demostró en 2 informes de la Contraloría, donde, por ejemplo, en la nueva EPS se encuentra en una situación crítica, incluso con déficits financieros por encima de los 10 billones, que tiene una cartera, en el caso de la industria, por encima de los 200 días en promedio, que tiene demoras en entrega de medicamentos que en algunos casos también pueden superar los 200 días, que tiene quejas y reclamos, como ustedes en Noticias Caracol lo han dicho permanentemente, por cifras 2 veces mayores al año anterior, que tiene, por ejemplo, algo que la Contraloría advirtió la semana pasada, un riesgo de cerca del 60% por el alto sistema. Si sumamos ese déficit que ya estábamos en 2024, este año habíamos calculado de la industria un incremento para nivelar, no para subsanar, para nivelar la industria cercana a 15 puntos y llegamos a 9 puntos. ¿Por qué sucede esto? Porque hoy Colombia es una población más envejecida, porque hoy tenemos mayores incidencias en tratamientos y medicamentos. Hay enfermedades que en Colombia tienen un mayor nivel de demanda de servicios. También temas como situaciones de enfermedades mentales. Entonces, si además de todo esto, que usted muy bien lo acaba de preguntar, le sumamos el incremento de salario mínimo que no estaba en el presupuesto de estos 15 puntos de incremento, seguramente vamos a tener otro año de déficit por debajo, lo cual ¿a quién impacta? A los pacientes. Y quiero, por último, agregar algo. El día de ayer fue la última mesa de concertación citada por el ministerio y de manera muy extraña, no solo no se logra diálogo, no solo no se logra concertación, sino muy pocas horas después expiden el decreto, en donde se pasa por encima el mandato de la Corte, que era subsanar los temas de UPC, traer la deuda al pasado al presente, y tema que no logramos, lo cual evidentemente nos preocupa de cara a los próximos días, que pueda agravar la situación de acceso al sistema de salud. Usted nombra la cifra que habían propuesto desde el inicio, según sus cálculos, que era del 15%. Es decir, hay una diferencia de un 6% para poder subsanar, digamos, esos problemas que se han cargado durante los últimos años. ¿Qué proyectan ahora ustedes para de pronto poder resarcir de alguna manera ese 6% de diferencia que ustedes consideran? Nosotros hemos planteado, evidentemente, que el sistema todavía debe tener algunos niveles de eficiencia mayores. Todavía creo que podemos hacer un trabajo conjunto siempre y cuando haya diálogo, lo cual definitivamente no se ha logrado para lograr mecanismos de eficiencia. Pero lo que sí vemos a pocos días, como lo han dicho esta mañana en estos espacios los diferentes asociaciones de pacientes, es que se va a agravar el acceso, en donde seguramente esas filas que ustedes, de hecho, en el mes de marzo denunciaron, se van a agravar. Estamos teniendo hoy realmente problemas de acceso a medicamentos a determinado tipo de enfermedades y creo que se va a agudizar, porque no solo son los 6 puntos que habíamos calculado, sino va a ser lo que a corto plazo impacte el incremento de salario mínimo que decretó el gobierno, más lo que arrastrábamos el año anterior. Entonces, como la Contraloría lo ha advertido, creo que estamos al puertas de días muy complejos para el sistema. ¿Ustedes de alguna manera, como gremios o sí, de alguna manera ven algún camino para poder apelar esta decisión?
En realidad, lo que hemos dicho desde el mes de enero, el camino que hemos buscado es diálogo. Hemos querido en diferentes instancias que en el año hubo, en la Procuraduría, en reuniones con el Ministerio, reuniones en la Super, hemos buscado por encima de todo que seamos oídos. Debo confesar que el espacio de ayer o el 26, que también fue frustrado por falta de quórum, desmotiva un poco, porque fue una presentación unilateral por parte del Ministerio y no una búsqueda de consenso tal y como la Corte lo llamó. Y sin consenso es muy difícil que haya soluciones. Yo creo como gremio que el diálogo es el único camino de cambiar miradas, identificar diferentes puntos de vista para llegar a un acuerdo. Y sin ese diálogo, pues lo que está pasando es que estamos afectando la vida de los pacientes. Para finalizar, cuéntenos, usted ya hablaba hace hablaba acerca de ese futuro para la salud en el año 2026, de pronto más filas, dice usted, pero ¿cuál es el panorama general que ustedes como gremio y asociación proyectan para el 2026, específicamente en lo que usted representa, que son los medicamentos? Muchas gracias. La Contraloría hace unos días sacó un informe donde dice que en el 2019 había un 30% de posibilidades de un colapso del sistema, que en el 2025 ese 30 se volvió un 60. Y eso que todavía no tenía cálculo por debajo de la OPC y no tenía los implementos del salario mínimo. Entonces, lo primero que vemos, como la Contraloría lo ha advertido, es un riesgo real y verdadero de afectar la vida de las personas. Y segundo, nosotros seguimos firmes. La situación que ha pasado es que la cadena, por falta de sostenibilidad financiera, se ha roto hacia adelante, temas de cartera, de deudas con la nueva EPS. Entonces, advierte un riesgo que por temas de sostenibilidad, un riesgo de acceso al sistema y como usted muy bien lo sabe, porque usted lo hace de su cubrimiento de temas de salud, el riesgo son vidas y son personas. ¿Esto de alguna manera se podría relacionar con desabastecimiento de medicamentos o no? Nosotros en particular hemos logrado subsanar ese problema y medicamentos existen todavía, existen y están disponibles para la demanda, pero evidentemente primero hay un riesgo de demanda de medicamentos, claramente, porque si no hay recursos, difícilmente se solicitarán medicamentos. Y uno segundo, quiero ponerle a la audiencia. En Colombia, cuando no se compra por el sistema de salud, se compra a través de cadenas comerciales. Y en Colombia ha habido aumento de bolsillo. Y cuando hay aumento de gasto de bolsillo, se afecta a la igualdad porque eso afecta a quienes menos capacidad económica tienen. Entonces, estamos viendo que los colombianos están teniendo que ir a comprar medicamentos a esas cadenas comerciales y no queremos que se afecte la igualdad porque evidentemente nuestro sistema siempre ha tenido un gran atributo y es la capacidad de acceso y creo que tenemos que poner una alarma el día de hoy para que no perdamos esa capacidad de acceso. Gracias, director Ignacio Gaitán, por este espacio, por estar aquí con Noticias Cara Colombia. A ustedes y un feliz año nuevo para todos. Muchas gracias.